Si imagino yo estuviera algún militante de Carrió o de esa corriente que se opone al kirchnerismo de una manera muy dura, diría que ustedes son Sabatella. Es decir, que sin sumarse oficialmente, formalmente al kirchnerismo, la crítica que hacen es tan moderada y terminan votando tantas veces de acuerdo a lo que ellos plantean, que es una forma de generar una oposición híbrida que no termina de ser oposición en serio y termina apoyando demasiadas cosas del gobierno. Entonces diría, la ley de medios, según este punto de vista, es una ley para dominar a los medios y que ustedes la votaron. La ley de YPF es una manera de cubrir la corrupción que hubo estos años y ustedes la van a votar. La ley, y así sucesivamente. ¿Son Sabatella? No solamente no lo somos, sino que como en realidad yo no tengo el mote de moderada, me voy a permitir muchas cosas que Hermes ya está acostumbrado a que yo las diga y la verdad es que no tengo por qué silenciarlas cuando obviamente nosotros estamos frente a un gobierno sobre el que yo tengo sinceramente una opinión muy crítica, negativa, y la tengo porque además tengo un entendimiento totalmente distinto de lo que para nosotros es el progresismo o la izquierda democrática, y que tiene que ver con la concepción de ejercicio de poder. Este es un gobierno que tiene una concepción autocrática, cuasi autoritaria, y que también tiene la idea de la apropiación del poder y del relato, entre otras cosas, para hacer buenos negocios para sí mismos y para los amigos. Hay una distancia abismal entre lo que significa la retórica de un progresismo de discurso con lo que es el progresismo auténtico, honesto, que nosotros planteamos, que es el de la gestión. Después de tantos años de gobierno, habiendo gestionado o administrado la Argentina en los tiempos de mayor superávit y crecimiento económico, la verdad es que seguimos teniendo bolsones de pobreza extrema que no logran conmover la atención, obviamente, de los que gobiernan. Después de tantos años siguen aferrándose al relato de la herencia recibida y de la asignación universal que no es universal. La verdad es que nosotros planteamos políticas redistributivas desde la universalización de las políticas, obviamente, y nunca las políticas sociales pensadas como compensación de los desfasajes que se producen desde la economía. Creemos que el proyecto emancipador que se debe sostener no desde el relato sino desde la gestión es un proyecto que se debe apoyar en las oportunidades económicas y no simplemente en las políticas sociales. Y creemos también que el progresismo debe sostener como parte de un proyecto colectivo una ética propia. La ética del progresismo no es simplemente la ética de las cuentas prolijas, es una ética que nos impone indignarnos frente a la pobreza, es una ética que impone entender que es lo mismo el discurso, las ideas y la práctica política, y que por lo tanto no hay progresismo honesto de aquellos que se llenan los bolsillos a costa de mecanismos severamente corruptos sostenidos dentro de la estructura de administración del Estado en tiempos en que muchísima gente sufre privaciones. El objetivo central de un gobierno progresista, no pseudo progresista, sino honestamente progresista, es alcanzar la igualdad de las personas. Solamente sobre la base de la igualdad es que las personas pueden ejercer su libertad. Y eso para nosotros forma parte de los compromisos y los comportamientos éticos que tienen que tener las fuerzas progresistas. De la misma manera, nosotros creemos que la concepción de un gobierno que ha perdido claramente la sensibilidad frente a los que sufren, porque cuando uno ve, y Hermes lo marcó muy bien, nosotros venimos viendo con preocupación la instalación de temas a partir de la asunción de la presidenta en su nuevo periodo de gobierno que marcan la gestión. La primera ley enviada al Congreso es la ley llamada antiterrorista. A partir de ahí se reprimieron las movilizaciones antimineras en la Argentina. Se renunció a la reforma de la ley de la dictadura de entidades financieras para cambiarla por una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central para apropiarse de los recursos del Banco Central. Y hoy instalan también, con una enorme hipocresía de relato, algo que nosotros sostenemos desde lo ideológico, desde lo político, de nuestras propias historias, como es la necesidad de un papel fuerte del Estado en materia de recursos naturales,
lo instalan como parte de un relato mentiroso, otra vez, para quedarse con los recursos de YPF y fundamentalmente, a mi juicio, yo me hago cargo de esto en términos personales, porque como dije no soy moderada, también como objetivo para tapar escándalos que hoy afectan severamente a este gobierno. El escándalo de corrupción que envuelve al vicepresidente de la Nación solamente podía ser tapado con una medida tan fuerte y tan importante como era la reestatización de YPF o la expropiación de las acciones. Y nosotros planteamos también una diferencia de fondo en este punto. La verdad es que no sabemos por qué razón, porque por supuesto no lo explican. Hay un proyecto que plantea expropiar las acciones de Repsol y no las de Eskenazi, cuando todos sabemos perfectamente las sospechas que recaen sobre un gobierno que le dio beneficios, le concedió tantos beneficios extraordinarios e injustificados a ese capitalismo de los amigos que en ese momento era Eskenazi, que obviamente nosotros no creemos en las parcialidades solamente pensadas, instaladas obviamente como cuestiones épicas, porque la verdad es que nos vienen planteando parte de ese relato, pero insisto, para nosotros no hay progresismo, sinceramente, en la búsqueda de la igualdad de las personas si las personas no tienen ese marco y ese estándar mínimo de igualdad de oportunidades, no solo sociales sino económicas, para el ejercicio de sus verdaderas libertades o para el ejercicio pleno de sus libertades. Y esto es lo que este gobierno no está garantizando. Por eso nuestras diferencias con quienes están en el gobierno y con quienes se callan la boca, cierran los ojos para terminar siendo cómplices de un proceso de devastación enorme de la Argentina en medio de una estructura de corrupción cada vez más grande y son capaces de mirar para otro lado para disimularlo, bueno, nosotros tenemos con este proyecto enormes diferencias. Un sector importante de la prensa y también del arco político caracteriza al kirchnerismo como una fuerza totalitaria, es una fuerza que llega para tratar de quedarse para siempre, para dominar la justicia, dominar la prensa, con la perspectiva de la reelección, tratando de crear un sistema muy parecido al que se creó en Santa Cruz. Muchísimas personas que pertenecen al kirchnerismo contestan que esto no es así, que es una fuerza que en todo caso siempre llega por vía democrática al poder, que ha hecho cosas importantes en el sentido contrario al que planteamos como la Corte Suprema de Justicia, que en todo caso terminará su mandato Cristina y volverá 4 años después si las cosas dan, y si no, no. ¿Cuál es el rol que vos, o cuál es la manera que vos percibís este tema? ¿Lo percibís como un problema grave? ¿Lo percibís como un fantasma del sector de la derecha que esgrimen el tema de libertad cuando lo que le molesta son las reformas más de fondo que hace este gobierno? ¿Qué percibís de esta dinámica? Lo que trato es de pararme a partir de un análisis propio, que tiene que implicar siempre nunca creerse que uno es el dueño de la verdad absoluta, ¿no? Me parece que plantarse, hacer un análisis del kirchnerismo en el que todo es blanco, todo es negro, es tan malo por parte de quien hace el análisis como por parte de ellos mismos cuando salen a defenderse. Me parece que no está ni todo lo bueno de un lado ni todo lo malo del otro. Lo importante es cómo nosotros repensamos una sociedad realmente democrática y cuál es el rol que nosotros tenemos, sobre todo como un partido político que está en la oposición. Yo creo que hay que tratar de reconstituir un sistema político, un sistema de partidos políticos que entienda mucho más la realidad que nos toca. Y en esto digo, hay que salir de ese corset que implica pensar el sistema político a partir de una concepción bipartidista del sistema político. Creo que hoy el sistema que la democracia reclama hoy un sistema de partidos políticos más abierto, más plural, y la democracia debe ser entendida de una manera distinta, donde todo no es o blanco o negro, y ahí me parece que el principal error es cuando quien toma la palabra para hacer el análisis lo hace desde una concepción tal vez tan autoritaria o totalitaria como quienes están en el gobierno. Yo tengo, como lo planteé antes, una visión muy crítica respecto de este gobierno, pero me parece que nosotros tenemos muchas más cosas por hacer y por eso el desafío que nosotros nos hemos planteado como un frente político es un desafío, primero que nada, de poder,
porque creo que no se puede hacer una crítica sin entrar en la disputa de poder, que implica siempre la legitimidad de la lucha del poder, entendida no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de transformación de la realidad. Creo que además necesitamos construir un proyecto que, además de poder, sea un proyecto de gestión, porque ahí es donde radica el verdadero progresismo, en garantizar una gobernabilidad de largo plazo que nos permita trascendernos a nosotros mismos. Tal vez el mayor aporte que uno puede hacer a la democracia, bien entendida, es cuando en realidad uno como político, como partido o como gobierno fundamentalmente no piensa en las cosas que uno pueda hacer o llevarse, sino en las que deja. Construir una sociedad democrática implica, y sobre todo para nosotros, la idea del Frente Amplio Progresista es ser capaces de construir una idea fuerza que nos trascienda y que ciudadanos y ciudadanas la tomen como propia y la defiendan como propia, y construir una alternativa política que pueda sopesar en el equilibrio de la democracia realmente, porque cuando hay una buena oposición eso obliga al gobierno a ser mejor, de la misma manera que los buenos gobiernos obligan a las oposiciones a ser mejor, y ese es el equilibrio que la democracia tiene que recuperar. No se trata simplemente de una crítica descalificatoria al otro, sino de cómo yo mismo trato de esmerarme para hacer un aporte a mejorar la calidad de la democracia, la calidad de la representación política, y sobre todo cómo recuperamos para la política la confianza que debe tener, porque yo veo desde hace mucho tiempo con mucha preocupación cómo quienes ganan las elecciones, plantados obviamente sobre la legitimidad que les implica el voto, lo único que les preocupa, nosotros lo vemos mucho en los días en que se prepara una sesión, lo único que importa es tener las manos suficientes para alcanzar un resultado. Ha dejado de importar si las cosas que se hacen están bien y si las cosas que se hacen pueden alcanzar un nivel de consenso que las legitime en sí mismas por ser un proyecto de mayorías. En cambio hoy no, tenemos el número y levantamos la mano, y hemos pasado a la política del consenso y del diálogo, que son elementos naturales de la democracia, a la política de la imposición, a la política del atropello, ¿no? No es muy naif el planteo frente a una organización política que está ejerciendo el poder y lo ejerce con toda la voluntad, crueldad, impiedad, decisión, ponerle la palabra que quiera, pero que te pasa por encima. Y frente a eso vos decís, tenemos que construir una sociedad de diálogo, una sociedad institucional, ser moderados, y del otro lado quieren negociar, ¿no? A ver, uno no puede plantearse a sí mismo como una alternativa política que no sea sobre la base de un proyecto realmente transformador, y yo creo que lo que más necesita la Argentina es un proyecto transformador desde lo cultural, y lo cultural que va en relación con las conductas, la tolerancia, el ejercicio de los derechos y de las libertades tiene que volver a formar parte de nuestra vida cotidiana. Y de todos modos, yo lo que planteé en un comienzo, para que no aparezca absolutamente naif, porque yo creo que si nosotros no incorporamos una perspectiva más pragmática de la lucha política, tampoco sirve. Y nosotros siempre hemos reivindicado el papel de Hermes Wiener en todo esto, cuando algunos intentaban decir que su candidatura era testimonial y por suerte refrendada por más de 3 millones de personas y habiendo obtenido el segundo lugar, demostramos una vez más que no tenemos vocación testimonial, sino vocación de poder. Y esto es lo que tiene el Frente Amplio Progresista. Nosotros creemos que hay que construir un proyecto de poder. El poder, insisto, legitimado a través de entenderlo como un instrumento. Competimos para ganar, competimos para gobernar. Ahora, no lo hacemos para apropiarnos del relato, de las instituciones, de los recursos. Creo que el gran problema que hoy lo planteó Hermes es la confusión de lo público y de lo privado, la apropiación de lo público como propio. Me parece que estas son las cosas que hay que cambiar. Y por supuesto que en un mundo y en un tiempo de atropellos, a veces aparece como naif simplemente decir que lo que la Argentina tiene que recuperar son reglas. Y yo creo que apuntando un poco a la pregunta anterior, ¿cuáles son las reformas económicas que necesita la Argentina? Yo creo que además de las reformas que obviamente yo pondría en el plano de las reformas estructurales, una reforma impositiva, pero creo que lo principal que hay que recuperar son las reglas de juego realmente. Si no somos un país previsible, y previsible en política es algo tan sencillo como que la gente sepa que cuando vota a alguien para que haga
algo, ese va a ser exactamente aquello que prometió. Estas son las cuestiones mínimas que implica una concepción realmente democrática en la lucha política, en la disputa política y el proyecto de poder, pero que no puede ser distinta de las normas de convivencia básicas sobre las cuales uno entiende que tienen que darse las relaciones humanas.